Qué momento. Bueno, buenas noches. Obviamente que hoy empezamos de una manera absolutamente diferente. Es inexorable por lo que ha acontecido. Por suerte, primero le tengo que agradecer al presidente de la Nación, porque los rumores que habían llegado, este discurso fue grabado bastante más temprano, tipo 6 de la tarde, los rumores que habían llegado era que el discurso iba a durar unos 43 minutos, así que yo ya estaba mirando qué era lo que estaba pasando. Che, muy ruidosos esto oyéndose, chicos, por favor, que estamos al aire. Bueno, alguien que les diga, porque no se noticiaron. Les decía, iba a durar 43 minutos, con lo cual hubiera seguido hablando. Evidentemente fue achurado bastante el discurso del presidente de la Nación, terminó siendo los 23 minutos que ustedes escucharon. Hubo dos momentos muy importantes en este discurso con los cuales se puede resumir, si se quiere, el espíritu de lo que aconteció recién nada más. Empecemos con el primer tramo, señor director. Quiero comenzar por agradecerles una vez más por apoyarnos en el rumbo que hemos trazado y pedirles que no se dejen engañar por los que ya llevaron al país al pozo del que estamos intentando salir. En el último mes hemos presenciado un nuevo espectáculo lamentable en la política argentina. El Congreso de la Nación impulsó un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal que tantos esfuerzos nos ha costado a todos los argentinos y que es la piedra angular para lo que la recuperación económica sea sostenible en el tiempo y se transforme en crecimiento genuino. Usando causas nobles como excusas, promulgan leyes que irremediablemente llevan a la quiebra nacional. Los proyectos aprobados por el Congreso, si los sumamos todos, que incluye reinstalar la moratoria previsional, aumentar el salario de docente y las prestaciones por discapacidad, entre otros, representan un gasto anualizado de prácticamente 2,5% del PBI. Esto implicaría un aumento del gasto público equivalente a una YPF por año, o dicho de otra manera, implicaría un endeudamiento adicional de más de 300.000 millones de dólares o un incremento de la deuda del Estado Nacional de 70%. Parece una pretensión noble, pero cuando no hay plata no se trata más que un engaño demagógico de parte de la política, que toma a los ciudadanos como idiotas. Pero lamentablemente esto no se trata de que los jubilados, los docentes o los discapacitados tengan mejores ingresos. Esto se trata de poder, esto se trata de una clase política que hace 2 años perdió el poder y van a hacer cualquier cosa con tal de recuperarlo, sin importar si ello implica destruir la estabilidad que tanto nos ha costado conseguir. Bueno. Esto se trata de poder, sí, seguramente, señor presidente, se trata de poder. Se trata de poder y hay otra palabra que usted usó, señor presidente, que es crueldad. Pero lo usó al revés. Usted habla del bien como si lo que usted estuviera haciendo es el camino del bien. Y la verdad que está contando las cosas exactamente al revés. Exactamente al revés. Primero y principal, anotíciese, por eso le vengo diciendo hace un montón de tiempo que usted debería llamar a un cambio de Constitución Nacional. Anímese, señor presidente. Esta Constitución no le queda bien. Esta Constitución le hace apretar el traje. Usted necesita otra Constitución, otro sistema, porque usted está queriendo por decreto ordenarle cosas a los legisladores y esto es al revés, exactamente al revés. Recién usted habló y usó palabras que está usando la oposición o que estamos usando muchas veces los periodistas. Yo creo que la palabra crueldad es una palabra... Es más, hoy mi comentario previo, mi editorial previa a que usted decidiera hablar esta noche, justamente terminaba una vez más con la palabra crueldad. Porque como usted repite las acciones, nosotros tenemos que repetir los comentarios. Es así lo que nos acontece. El señor presidente pretende que los legisladores legislen a su imagen y semejanza, a su antojo. Hay algo que dijo en el medio del discurso y que anunció que seguramente terminará siendo un decreto que al parecer, de acuerdo a lo que dicen los que saben, ¿no? Hubo 2 o 3 periodistas que anticiparon un poco las medidas que se iban a tomar esta noche. Al parecer el próximo lunes va a haber un decreto presidencial, insisto, haciendo alusión al trabajo legislativo.
le va a poner un veto previo a las leyes. Es una cosa realmente casi increíble lo que está queriendo hacer Milei. Milei está queriendo ordenar la actividad del Congreso de la Nación, que es un poder ejecutivo distinto, votado en otro momento y por partes, etcétera, etcétera. Está exigiéndole al Congreso de la Nación que legisle a su antojo. Y de esta manera lo anunciaba. Continuos intentos del Congreso de la Nación de atentar contra el programa económico del gobierno y de la prosperidad de los argentinos, quiero anunciarles que en los próximos días estaremos tomando 2 medidas para amurallar el déficit cero y la política monetaria de este gobierno. En primer lugar, el día lunes firmaré una instrucción al Ministerio de Economía de la Nación para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. El Tesoro Nacional, mediante este acto, no podrá solicitar dinero. No podrá solicitar. Pongámoslo, corta ahí o podemos seguir con lo que decía, porque concretamente el presidente está diciendo 2 cosas, 2 medidas concretas está dando. La primera, sigamos porque era la parte importante, ahí anunciaba exactamente. En segundo lugar, en los próximos días estaré enviando un proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal. Este proyecto establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit. Todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte en la misma proporción. Listo, escuchen esto. Un minuto. Vamos por partes. Cuando el señor presidente de la Nación, la semana pasada, hace 15 días, en la Sociedad Rural, dijo con todas las letras que bajaba las retenciones, que esto fue genial, bajó las retenciones que él mismo subió. Es decir, estamos en las mismas retenciones que tenía Alberto Fernández. Y les digo más, un dato que me enteré en la semana. Escuchen esto porque es genial, genial, genial. Si la famosa 125, que es el momento clave en el cual el campo destierra, digamos, de su tierra prometida al kirchnerismo, la pelea por la 125. Si la 125 se hubiera aprobado, hoy las retenciones al campo kirchneristas, las retenciones kirchneristas serían menores que las retenciones de Milei. ¿Escucharon lo que les estoy diciendo? Que salgan todos los economistas a hacer las cuentas, porque a mí me las hicieron 2 economistas las cuentas y les creo. Las retenciones previstas por la famosa 125, por la cual el campo se movilizó y tuvimos piquetes en todos lados, piquetes de gente bien, eso también hay que tenerlo en cuenta, no los piquetes de mierda de la gente pobre. En ese momento, cuando salió el campo a la calle y la convencieron hasta la ciudad de Buenos Aires a salir, digamos, a favor del campo, si hubieran aceptado esas condiciones, hoy el campo estaría pagando menos. Así que aprendan para la próxima la historia. Ahora bien, el presidente, insisto, el otro día, cuando bajó las retenciones, ¿a vos o a mí te dijo cuál es el gasto que va a dejar de pagar? ¿Se lo dijo a alguien? No. Y ahora pretende que si de golpe el Congreso de la Nación decide darle partidas al Hospital Garrahan, por ejemplo, tiene que explicar de dónde sale la plata. No, señor presidente, no es así el sistema democrático, constitucional, republicano, divisorio de poderes de la República Argentina. ¿Sabe cómo es? Cuando una ley se dicta en el Congreso, usted la cumple porque es el presidente. Y su ministro de Economía tiene a su cargo decir, bueno, tengo que pagar esto porque tengo que cumplir con la ley. ¿Dónde recorto? Y usted dirá, porque usted le sacó un montón de impuestos a los más ricos, así que tiene también de dónde. Cuando ahora viene a decir, tengo que subir impuestos, sí, ni bien asumió, lo subió los impuestos, ¿se acuerda? Las retenciones las subió, ni bien asumió. Así que usted también sabe cómo se suben impuestos. Pero claramente hacer una discusión política de algo tan especial como fue la goleada, 12-0 le ganaron. Fue goleada, fue paliza. Hubo un legislador de sus aliados
que dijo esa noche: hoy me sentí mandril porque me quedó el culo rojo. Obvio que se sintieron mandriles. 12-0 el día miércoles. ¿Cómo fue esto? Obviamente, ¿por qué? Por el riesgo Milei. Se los expliqué la semana pasada y lo reitero ahora. ¿Qué es el riesgo Milei? El riesgo Milei es un presidente que, a diferencia de sus antecesores, llegó y no amplió su base de sustentación. Hagamos un poquitito, mínimo de historia. Llegó a la nación el señor Néstor Kirchner y se replegó, se recostó, amplió su base de sustentación, porque obviamente venía de haber sido votado por el 22% nada más, y amplió su base de sustentación con 2 o 3 gestos relacionados con los derechos humanos que hicieron que la izquierda y de los movimientos sociales se plegaran, se sumaran de alguna u otra manera como base de sustentación de su propio gobierno. Llegó el señor Mauricio Macri, que ya venía con una coalición. ¿Y se acuerdan qué hizo Mauricio Macri? Voy a apelar a la memoria de mis televidentes. ¿Qué hizo Macri? También intentó ampliar su base de sustentación. Lo sumó a Lustó, ¿recuerdan? Pero bueno, la UCR estaba dentro. Y se llevó a Davos, ¿a quién? A Sergio Massa. En un intento de seducción que terminó para el orto. ¿Por qué? Porque a cambio del viajecito a Davos, Mauricio Macri le pide a Sergio Massa que vote, acuérdense ustedes, que vote ni más ni menos que la moratoria impositiva para los familiares. ¿Se acuerdan? De ahí sale el mote ventajita. Sergio Massa se niega porque Mauricio se lo pide y ahí se termina ese intento de ampliación. Pero obviamente sumarlo a Massa a la coalición de gobierno era claramente una actitud inteligente políticamente de Macri, justamente para ampliar. Porque esto es lo que hace cualquier presidente que asume. Sabe que asume con un poder que a lo largo de los 4 años de mandato se va a recortar. Entonces, de entrada, pretende ampliar ese poder. Pretende meter más gente. ¿Qué hizo Milei? Exactamente lo contrario. Termina de expulsar a su vicepresidenta. Riesgo Milei, acuérdense, no es riesgo Cuca, no es riesgo oposición, es riesgo Milei. Es lo que está leyendo el mercado. Somos el tercer país de Latinoamérica con mayor riesgo, mayor índice, digamos, de riesgo crediticio. ¿Se entiende? Entonces digo, lo que está pasando es esto. Milei no solo expulsa a la vicepresidenta, no solo expulsó un montón de los primeros libertarios que empezaron, etcétera, etcétera, sino que además, en su intento de morfarse todo el sistema político de la centroderecha, de quedar como el único líder, tiene un montón en estas propias elecciones, en esta propia cierre de listas, tiene un montón de heridos, ¿Vos no te crees? O sea, ni vos ni yo estamos exentos de pensar que Macri le habrá firmado a Carinita, todo lo que vos quieras. Pero ¿qué está esperando Macri? Que le vaya mal a Milei. ¿Qué es lo que pasó esta semana con los gobernadores? Se juntó un grupo de 5 gobernadores que se van a ampliar seguramente y básicamente porque hay algunos que todavía tienen procesos eleccionarios en el medio, pero van a ser un poco más. Este grupo, ¿cómo se llamaban los gobernadores? Ya me olvidé el nombre. Provincias Unidas, ahí está, Provincias Unidas. Y obviamente esos gobernadores, más de uno de esos gobernadores, quisieron estar aliados a Milei. Es más, alguno, como Puyaro, dijo, bueno, tampoco es que somos oposición. Bueno, por las dudas, ¿no? Pero lo concreto es esto. ¿Por qué? Porque justamente Milei expulsa en vez de agrandar. Veremos qué pasa en estas elecciones. Y ahí vamos, obviamente, a donde yo iba a empezar esta noche, sin saber que iba el presidente primero a hacer toda esta muestra y este alarde de situaciones. Pero vamos a empezar ¿con qué? Vamos a empezar concretamente con algo que tiene que ver, básicamente, con algo que pasó durante toda esta semana. Yo voy a empezar a relatar la semana para que ustedes se den cuenta de cómo Milei
empieza a trabajar lo que va a ser, y que yo hablé el viernes pasado, la derrota en la provincia de Buenos Aires. El presidente sabe que pierde, pero claro, sabe que pierde, pero necesita, obviamente, explicar otra cosa. ¿Qué pasó? El lunes pasado, al mediodía, yo hice análisis, como hago todos los mediodías, en Radio 10, que de paso los invito. De lunes a viernes, hablo de 1 a 3 del mediodía. ¿Podemos poner un pedacito de lo que dije el lunes a esa hora? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Hola, buen día. Mira quién te traje, Mau. Buen día, hola, Graciela, muy buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Tanto tiempo, ¿no? Sin vernos, ¿no? Sí, por eso estaba recordando aquellos momentos. El mileísmo ya sabe que va a perder, pero no las quiere convalidar, las quiere deslegitimar. Va a empezar a haber rumores, no voces oficiales quizás, aunque quizás hasta Milei se anima, van a empezar a hablar de fraude. El mileísmo va a empezar a hablar de fraude. Esto lo dije el lunes al mediodía. 1:15, 1:30 de la tarde. Empecé ese día directamente con el editorial. Obviamente, para que uno empiece a hablar de fraude, tiene que pasar cosas antes. Yo en ese momento dije, van a empezar a hablar, pero digo, bueno, ya de hecho lo había empezado hablando Majul, ¿no? Tenemos, si quieren, si no nos equivocamos, teníamos a Majul que ya había empezado a hablar alguna cosa de estas. Miren a Majul hablando justamente de la letra que empezaba a tirar ya el oficialismo. Hay que decirlo de una sola vez. Yo sé que a muchos, cuando vos decís la palabra fraude, se asustan. No es fraude. Cuando vos decís la palabra fraude, se asustan. No es fraude. Obviamente, ¿no quieren hablar de fraude? Bueno, lo vamos a decir directamente. Y yo les pido a todos los que están del otro lado, muchos sin ganas de votar, que presten atención al comentario del día de hoy. ¿Por qué? Porque las elecciones del próximo domingo, del domingo próximo no, del próximo domingo 7 de septiembre, vienen con trampa. Vienen con trampa. Y no solamente una trampa, más de una. Es más, los beneficiarios de esas trampas tienen nombre y apellido. Las compañeras y compañeros de Fuerza Patria. Bueno, vienen con trampa, dijo Majul. Claro, Majul puede decir lo que le dictan por la cucaracha, como en otra época, o lo que le contaron a la tarde. Pero lo concreto es que lo que nunca imaginé ese día al mediodía, cuando anticipé que el gobierno iba a empezar a hablar de fraude, es que no solo Majul hablaría de fraude, sino el propio Milei. Escúchenlo a Milei. Lunes a la noche, 7 horas después de mi comentario, en la Fundación Faro, en Puerto Madero. Así hablaba el presidente, así empezó la semana el presidente. En esta elección, digamos, provincial, es mucho más que un distrito lo que se juega, pero hay que tener en cuenta que están, digamos, llevando a cabo, digamos, la farsa y el fraude moral que es las candidaturas testimoniales. No solo eso, están saliendo los intendentes a jugar en la cancha poniendo todo el aparato y además están dispuestos a hacer fraude. Claro. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo haces vos si las encuestas te vienen diciendo que estás perdiendo para después, cuando perdiste, decir fue fraude? No, necesitas algo más. ¿Qué necesitas? Un encuestador amigo que tire otra cifra. Ese mismo lunes, Jorge Giacobbe y Asociados publica una encuesta, pero un minutito. Yo quiero que escuchen exactamente esta historia porque es increíble. La encuesta, como nos llega a todos, llega así como esto, ¿ves? 80.000 páginas es una encuesta. Uno puede hacer, ya voy con eso, pero uno puede hacer un recorte de lo que quiere de la encuesta. Este es el recorte, a ver, ahí lo tengo, para el otro lado.
Este es el recorte que hizo en ese momento los principales medios. 40 La Libertad Avanza, 31 el kirchnerismo. O sea, estábamos, miren lo que es esto, el gobierno claramente, wow, arriba Catalina y ganando por 10 puntos la elección. Los medios titularon concretamente a 10 puntos, La Libertad Avanza está ganando las elecciones. Claro, ¿de qué estaban hablando? De una intención de voto determinada, preguntada en términos generales, no estaba situado en un distrito, ni mucho menos. Pero los medios titularon así. Tenemos la tapa del Cronista, creo que les mandé, y les mandé también a algún otro medio que con este dato de gana las elecciones, titulaban así. ¿Lo tenemos por ahí, señor director? Tenemos el Cronista por un lado y tenemos, creo que fue el diario Clarín por el otro, que hizo sendas notas sobre esta encuesta, titulando de esta manera. Es más, Clarín decía algo así como, ¿lo encontramos o no? Todavía no lo encontramos. Ahí está, festeja Milei, La Libertad Avanza lidera la intención de voto con más del 40%. ¿Tá? Esto fue la tapa de los diarios del día lunes, señores. Tenemos otro más que creo que estaba el Cronista también por ahí. El Cronista decía, La Libertad Avanza lidera la intención de voto con más del 40%, y aquí que además Clarín osó empezar la nota diciendo concretamente que había una nueva encuesta y que además en esa encuesta estaba diciendo lo mismo que Giacobbe había anticipado en la Ciudad de Buenos Aires, porque recuerdan que Giacobbe fue de los pocos que anticiparon que Santoro no ganaba. Entonces se agarraban ven que a pesar de que todo el resto está diciendo que gana en la provincia de Buenos Aires el kirchnerismo, Giacobbe ya anticipó que perdía. Entonces la realidad es esta. Instalan esta historia de realidad, de que en realidad La Libertad Avanza va ganando las elecciones, y acto seguido, el presidente habla de fraude. En el mientras tanto, ¿qué pasaba? Los diarios titulan de una manera, bajan línea de una manera en la tapa y en los títulos, pero los editorialistas políticos, que obviamente información tienen, escriben también lo que saben. En esos mismos diarios, y paralelamente a todo esto, los editorialistas políticos lo que estaban diciendo era que había habido una primera reunión en la Casa de Gobierno, que en esa reunión de puntapié inicial de la campaña en la provincia de Buenos Aires, el señor Santiago Caputo había dicho concretamente, que estaban perdiendo la elección por 10 puntos. ¿Me escuchan lo que les estoy diciendo? El mismo lunes en que salen las encuestas que supuestamente gana La Libertad Avanza por 10 puntos. El mismo lunes en donde se comenta que Caputo se reunió con el comité de campaña de la provincia de Buenos Aires y le dijo, estamos en el horno, estamos por 10 puntos abajo. Ese mismo lunes, Milei instala, me van a afanar la elección. ¿Se entiende la operatoria de lo que pasó durante esta semana? Mientras obviamente nosotros corríamos con los precios, con un montón de otras cosas. Todo esto aconteció. Todo esto aconteció, les estoy diciendo, esta misma semana. Y concretamente, insisto, esto lo que implica es que el gobierno sabe que está parado realmente en un quilombo de aquellos. Yo quiero un plano para mi invitada, que ya está sentada ahí, por lo menos porque me está escuchando seguramente, sí, pero en un ratito estaremos con ella. Qué momento, sí que. Y empezá ya a prepararte, porque se viene de todo. A ver, empezamos con el fraude. Y digo que en realidad todo esto que está aconteciendo tiene que ver con que el gobierno está nervioso. Insisto en esto, el gobierno está nervioso. El presidente habló muy bien recién, estaba muy atildado, grabaron hace como 3 o 4 horas, editaron todo el tiempo que tuvieron que editar, etcétera, etcétera, pero el gobierno claramente está nervioso. Y así como empezó así esta semana, terminó antes, o sea, terminó obviamente con el discurso de recién y la cadena nacional del presidente. Cadena nacional, chicos. Cadena nacional, con lo que supuestamente las odiaban. Más casta que cadena nacional no hay, ¿sí o no?
Más casta que cadena nacional no hay. Bueno, pero qué sé yo. Yo creo que en algún punto él igual a Cristina la envidia, ¿eh? Claro, no le envidia a la tobillera, eso está claro. Pero que hay una cosa de ese lugar que tiene Cristina para con la gente, o que logró tener en su momento como presidenta, algo de eso hay. Ahora bien, vuelvo a las últimas horas de esta semana, porque obviamente empezó la campaña de la provincia de Buenos Aires. O sea, después de mentir con las encuestas, de dibujarla, de decir todo esto, vino el lanzamiento de campaña, y el lanzamiento de campaña fue con una foto trágica. Por lo menos así lo veo yo. Podemos ilustrar, obviamente, este momento con esa linda foto, todos vestidos de violeta. El amarillo quedó, vaya a saber dónde, todos vestidos de violeta. Y obviamente una utilización tan maniquea, tan hija de puta y tan terrible de lo que es obviamente un sentimiento caro a todos los argentinos, y que es la lectura de lo que ha sucedido en la década del 70, que todo terminó de esta manera. Kirchnerismo nunca más. Ese nunca más que realmente utilizado como fue utilizado y como está siendo utilizado, es realmente una cosa terrible, absolutamente terrible desde todo punto de vista. Termino este comentario diciendo que esto, entre otras cosas, sigue siendo cruel. Cruel como todo lo que está haciendo el gobierno, crueldad que además se empieza a contagiar con algunos colegas, que para terminar este comentario quiero ilustrarlo de esta manera, porque no hay otra manera de catalogar al señor Lucas Morando como el nuevo Cruelín de esta historia. Miren lo que este colega hizo esta semana, en horas nada más, ¿eh? Miren esto. ¿A cuánto se iría? ¿Se mató alguien? ¿A cuánto se iría? No escuché un jubilado. ¿Se mató alguien? Un jubilado. ¿Se mató alguien? Un jubilado. ¿A cuánto se iría la jubilación mínima si se aprueba, si no se sostiene el veto? La ciudad tiene todo un esquema de contenedores que no existió siempre y que lo pusieron en los últimos años. Está buenísimo. Se hizo moda que la gente o viva ahí, o vaya a hacer su ¿Cómo se hizo ahí. moda que la gente viva ahí? Hay un montón de lugares que está pasando eso. La gente vive en los contenedores. Hay gente que o duerme en los contenedores o revuelve la basura. Se hizo moda, habla de un momento social complicado. Ellos militan la crueldad. Y nosotros, obviamente, tenemos que militar contra esa crueldad. Me puedo equivocar, pero pasaron cosas después de esto. Pasaron cosas después de esa utilización berreta del nunca más. Pasaron muchas cosas que las vamos a ir desandando en la semana. Quiero ir ya con mi invitada, además está a decir, pero les voy a decir algo. A mí, esta utilización del nunca más, que al parecer va a ser el eslogan de campaña, esta utilización del nunca más me hizo acordar al cajón de Herminio Iglesias. Les